modo avión. Todo empieza, todo no. Modo avión, modo avión. Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de Modo Avión. En este video podcast encontrarás información comprensiva y guía para dejar los prejuicios de los trastornos mentales en modo avión. Queremos ser una guía para que comprendas el manejo de estos temas en el aula de clase regular, o también para ti que deseas mantenerte informado sobre el tema. Si eres estudiante y te sientes identificado con algún trastorno o sientes que tienes alguno de estos síntomas, te pedimos que acudas, por favor, a tu psicólogo de confianza para que éste te pueda diagnosticar. Con este video podcast no buscamos autodiagnosticar a ninguna persona, lo hacemos como con fin informativo. En este episodio queremos invitarlos a que estén con nosotros en un capítulo de ¿Qué preguntas tienes?, con la compañía de un invitado muy especial. Andrés Balcazar, quien es magíster en neuropsicología, él nos ayudará a responder algunas preguntas que encontramos durante nuestra investigación. Bienvenido, Andrés. Este es un video podcast que está pensado por y para los docentes, en donde queremos ser una ayuda para esos docentes que no saben cómo manejar estos temas en las aulas de clase. Empezaremos, si no estás mal, preguntándote un poco sobre a qué te dedicas, qué haces, como para ponernos un poquito en contexto. Ok. Bueno, como tal, yo soy psicólogo de base, tengo una especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico, una maestría en neuropsicología clínica. Actualmente trabajo como neuropsicólogo y supervisor en Fundación CIREC y adicional soy el coordinador de la especialización en neuropsicología infantil y docente en la Universidad Unisal. Entonces, básicamente me dedico a eso. Con la compañía de un invitado muy especial. Juan Camilo Rojas, quien es magíster en Psicología Clínica y de la Salud, nos ayudará a responder algunas preguntas que encontramos en nuestro proyecto de investigación, los trastornos mentales en la pedagogía. Bienvenido, Juan Camilo, a este video podcast que está pensado en las dificultades que tienen los docentes a la hora de manejar trastornos mentales en el aula de clase. No sé si quieras o puedas contarnos un poco de a qué te dedicas, qué es lo que haces, pues como para ponernos un poco en contexto. Claro que sí, es un gusto y muchísimas gracias por la invitación y por ser parte de este proyecto. Mi nombre es Juan Camilo Rojas, soy psicólogo profesional especialista en psicología clínica y magíster en psicología clínica de la salud. Actualmente trabajo para 3 fundaciones. Una vendría siendo Fundación Mujer y Familia, donde atiendo casos clínicos justamente de alteraciones emocionales, problemas conductuales o cualquier situación o problemática que afecte la funcionalidad y bienestar de la persona. También para Psicología Sin Fronteras, donde soy líder en el área de docencia, pero también soy psicólogo de intervención psicoterapéutica. Y por último, trabajo justamente en un proyecto de la UNAP en el área de docencia para llevar clases justamente en relación a psicología en poblaciones vulnerables. Bueno, si te parece, iniciamos con la primera pregunta. ¿Tú nos podrías, por favor, definir qué es un trastorno mental? Bueno, un trastorno mental, digamos que es una connotación muy grande. Inclusive hay veces que ni siquiera se trata de llamar trastorno, porque siento que a veces puede ser un poco despectiva la misma palabra. Desde una postura de neuropsicología, lo que denominan trastorno mental es una alteración del pensamiento, de la emoción, de la conducta, que tiene un impacto significativo en la calidad de vida de la persona, del niño, del adulto, etc. Finalmente, pues hay una interacción entre los factores neurobiológicos, cognitivos y psicosociales que suelen asociarse a disfunciones, en este caso cerebrales, como por ejemplo dificultades atencionales, memoria, emoción ejecutiva, la propia regulación emocional. Entonces un trastorno mental termina siendo un poco eso, la disfunción y la alteración de esos factores neurobiológicos que terminan perjudicando la calidad de vida de la persona. Así es como lo definiría desde mi área. Claro, un trastorno mental es cualquier tipo de afectación, principalmente en relación a factores emocionales, comportamentales y conductuales, que afecten el funcionamiento
comportamiento de una persona o afecta en su bienestar de forma clínicamente significativa. Esta pregunta ya es yéndonos hacia otro extremo, pero ¿consideras que la experiencia adquirida en el aula de clase es importante a la hora de manejar estos casos? Sí, totalmente. La experiencia en el aula permite identificar pues justamente los patrones de conducta, los patrones de rendimiento académico, y que muchas veces pues esto no se puede observar, por ejemplo, solamente en un consultorio. Entonces, yo soy muy amigo de que cuando llegan pacientes al consultorio, siempre me gusta preguntar sobre qué dice el colegio, qué nos dice el docente, porque finalmente es el docente el que está casi que un montón de tiempo con el estudiante. Entonces, es el docente el que me va a comunicar, como si este chico conductualmente le está pasando esto, esto y esto. En rendimiento académico le va mucho mejor en esta materia, pero no, en esta no tanto. Todo eso terminan siendo patrones muy importantes para nosotros al momento de abordar a este chico, por ejemplo, en consulta. Adicionalmente se reconocen factores muy contextuales que terminan pues influyendo sí o sí en lo que sería el trastorno. Por ejemplo, es un chico que es súper aislado, no comparte, no tiene iniciativa social, cuando ve el grupo de chicos jugando no va y les pregunta si puede jugar, es súper aislado. ¿Eso quién nos lo va a decir? El colegio, el docente, la persona que está en aula un montón de tiempo con él, ni siquiera los papás a veces. Entonces son dinámicas que a nosotros nos funcionan muy bien, por ejemplo, para el diagnóstico. Entonces sé que socialmente este chico para nada, pero entonces también comparándolo con otro tipo de factores, pues resulta que entonces el chico tiene un TEA o un autismo, o es un autista o es un síndrome de Asperger, no sé. Adicionalmente, mucho el tema del hecho de estar en aula nos ayuda a nosotros ya en la intervención, tanto en la evaluación, a generar un ajuste de la intervención presentado en la realidad del estudiante en su entorno natural. Resulta, el estudiante o la persona que está en el colegio normalmente es donde más va a gastar tiempo, por así decirlo. Hasta 8 horas en un colegio, pues claro, es un ambiente natural, es un entorno donde más va a estar. Entonces, toda la información que nos brindan los docentes en términos del acompañamiento nos ayuda a eso. El chico en el consultorio me puede responder supremamente bien, le va increíblemente bien en las actividades, pero ¿cómo llevo eso al ambiente natural, como tal del chico, que en este caso es el colegio? Ahí es cuando uno dice, necesito al docente, necesito a la persona que está en aula, necesito la experiencia de esta persona que lo tiene 8 horas al día, para que me informe y cómo puedo adaptar eso en el consultorio, para que también le ayude a él en el aula, y de juntos hacer un trabajo interdisciplinar, que era pues un poco los puntos que mencionaba anteriormente. Entonces, sí, diría como eso, definitivamente la experiencia del aula totalmente. Claro, principalmente porque la dinámica que se tengan incluso con los otros compañeros puede aumentar la sintomatología o disminuirla. Y acá es cuando nosotros los psicólogos trabajamos con red de apoyo social. Si tú vives constantemente en un factor donde se te desencadena el TDA o incluso los trastornos depresivos o los trastornos de ansiedad, pues va a aumentar la sintomatología del trastorno. O incluso en dinámica con el mismo profesor. Si hay un profesor un poco más comprensivo, ¿sí?, con una regulación emocional, donde no constantemente esté generando el detonante frente al malestar emocional, pues vamos a tener justamente más claramente los cuadros de los síntomas. Pero obviamente es bastante por lo contrario. Si el profesor tiene una buena dinámica, hay una buena gestión emocional, hay una comunicación afectiva, los síntomas se pueden reducir. Entonces, el contexto va a aplicar en el medio en que se esté desenvolviendo el estudiante, ¿sí?, tanto como detonante, como mantenedor, o incluso como factor protector, como positivo y como negativo. Entonces, sí, influye bastante. ¿Qué dificultades fisiológicas puede traer un trastorno mental? Bueno, ¿qué dificultades fisiológicas? Bueno, digamos que eso sí, pues sí, ese netamente es un poco muy que hace la neurociencia. El trastorno mental normalmente se asocia a varios factores a nivel fisiológico. El primero, digamos que es como el que más se llega a presentar, es todos los cambios en los neurotransmisores. Imagina que el neurotransmisor es como
unos líquidos, muy haciendo esa metáfora, que van por el cerebro. Cuando hay ausencia de algunos y hay más presencia de otros, se puede generar el trastorno. Entonces, un ejemplo, que la dopamina, serotonina, el GABA, el glutamato son neurotransmisores que se tienen. Hay algunos que, por ejemplo, dicen, no sé, el TDAH no tiene presencia de este neurotransmisor específicamente en esta parte del cerebro. Entonces, que en la corteza prefrontal, que controla toda la función reguladora de impulsos, no hay presencia de este neurotransmisor. Entonces, hay un cambio fisiológico. Ahí es cuando a veces, por ese desconocimiento, porque igual no es información que pues todo el mundo deba conocer, ni siquiera hay por qué, pasa que a consulta también llega la mamá, que le recomendaron una valoración por psiquiatría, pero es que me da miedo que lo me dicho. Conocer ese tipo de información es importante, por ejemplo, para eso, no para el hecho de que entonces psiquiatría ya es sinónimo de sí o sí lo vamos a medicar y lo vamos a dopar, porque ese es el concepto que muchas veces tienen a veces los papás y los padres de familia. Y es como, no, eso no pasa de ese modo. Es porque resulta que por esta condición tenemos, no sé, un fallo en este neurotransmisor. Y lo que va a hacer el medicamento es sustentar eso que le hace falta. Porque por más, y eso a veces pasa, por más terapia que se realice, sí, el chico puede mejorar un montón. Pero a veces desconocemos que el cambio fisiológico no se trabaja solo con terapia. Y ahí es cuando uno dice, interdisciplinarmente también tenemos que meter al psiquiatra. Porque si detectamos que a nivel fisiológico falta algún tema de neurotransmisor, hay que compensarlo de alguna manera. Y que sí, efectivamente con terapia se puede realizar algo, pero no al 100%. Hay estructuras muy puntuales que también van a estar muy relacionadas al trastorno mental. Te decía, la corteza prefrontal, movida hacia la regulación de impulsos. Muy seguramente con lo que te estoy diciendo, ya asocias que en un TDAH va a pasar, porque a veces son muy impulsivos en algunas cosas. En trastornos emocionales como el oposicionista desafiante, que también es demasiado impulsivo. Hay cosas, por ejemplo, de amígdala, hipocampo, que está más relacionado al tema emocional y de memoria, que ahí vas a encontrar pacientes o chicos que tengan dificultades, por ejemplo, con temas de ansiedad muy fuerte, con episodios de depresión muy complejos, porque entonces hay un cambio fisiológico en amígdala, en hipocampo. Temas, por ejemplo, ya de chicos, si nos vamos a otras patologías un poquito más raras que de pronto a veces no tienden a pasar, temas físicos, entonces dificultades en cerebelo, en donde hay fallos en coordinación motora, hay fallos en coordinación cognitiva. Entonces son trastornos que de pronto pues no se habla tanto porque no hay tanta presencia, pero que sí o sí tienen un cambio fisiológico y que a veces creemos, y que creo que eso es una de las cosas que más, bueno, ¿cómo decirlo para que suene bonito? Que menos me gusta, digámoslo así, que menos me gusta, y es que a veces dicen, es que usted está deprimido, solo echarle ganas. No es solamente echarle ganas. Hay una composición fisiológica, por ejemplo, de la depresión, y que vas a tener una disminución de ciertos neurotransmisores en todo el sistema de los ejes hipotalámico, hipoficiario, adrenal, es como el que controla todo este tema emocional. Entonces sí, tienes un déficit en un neurotransmisor, y no solamente echarle ganas. Yo no le puedo decir a mi cerebro, échale ganas y produce más dopamina, échale ganas y produce más serotonina. No, porque no me va a dar hasta ese punto. Entonces a veces no es una cuestión de solamente echarle ganas, como a veces pasa muy coloquialmente, sino es porque de verdad se tiene una dificultad fisiológica que me está explicando el por qué ese estudiante se siente triste, el por qué ese estudiante se siente ansioso. Entonces, esa información que, como les decía, no necesariamente todo el mundo lo conoce, porque efectivamente no es algo que se hable por un montón de cosas, pero que sí a veces es importante al menos tenerlo por ahí en el radar, porque esto también hace que la salud mental siga siendo un tabú, que la gente piense que ir a terapia es simplemente hablar con la persona y ya está, o que ir a neuropsicología es cuando ya estoy loco o algo así por el estilo, no sé. Sino no, o sea, tiene toda una base científica, tiene toda una base fisiológica que está explicando el por qué a este estudiante le pasa lo que le pasa. Entonces, eso es un poquito ahí reuniendo toda la pregunta de dificultad fisiológica.